tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Desfiladero, espacio en el que charlamos y debatimos sobre distintos temas. El día de hoy nos ocupa un tema que ha tenido preocupada a la clase política mucho más que el Plan C o cualquier otro de la agenda pública: la crisis en el sistema de partidos políticos. ¿Cómo quedaron los partidos después de las pasadas elecciones del 2 de junio? ¿Hasta dónde la búsqueda de poder y prerrogativas permiten o entorpecen el crecimiento de los institutos políticos? ¿Es urgente una configuración a nuestro sistema político electoral? ¿Por dónde vamos a empezar? Pero acompáñenme a ver este material que prepararon en nuestra producción para hablar de esto. Actualmente en nuestro país se vive lo que podría denominarse una crisis de los partidos, que en palabras claras es la repulsión de la sociedad a los partidos políticos. Habría que decir que este suceso no es reciente, sino un hecho que se ha venido enquistando años y años atrás, derivado del hartazgo de la sociedad a los malos manejos de los dirigentes políticos. También es un hecho que la sociedad actual está compuesta por personas más informadas, más cultas y por lo mismo más críticas, y que lo que funcionaba en los años 70 o 60 hoy ya no lo hace. Y este es uno de los puntos que los partidos políticos no han querido reconocer o simplemente no se han dado cuenta que es una sociedad diferente. Pero lo que sí es seguro es que a los partidos políticos se les olvidó que su verdadera esencia era solo ser vehículos de la representación de los intereses de los grupos sociales y el ente que organizaba a estos ciudadanos, y se convirtió en la mayoría de los casos en organizaciones que sirven a intereses propios y de sus afiliados, dejando a un lado su origen. Los recientes resultados del 2 de junio confirman lo dicho. Claro ejemplo es la votación baja que obtuvieron partidos que en su momento eran la consolidación del gobierno y en algunos casos representaban el oficialismo en el país. Estamos hablando del PRI, PAN y PRD, que ni con una alianza que en años anteriores era impensable, pudieron con Morena y con el movimiento que representa ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Esto quedó muy claro en la confirmación de la Cámara de Diputados y Senadores para la próxima legislatura, donde el mapa político cambió de manera radical en favor del movimiento llamado Cuarta Transformación, lo que podría suponer un preludio de una muerte anunciada para algunos partidos políticos. Con información de Arturo Arellano, El Desfiladero. Para hablar de todo esto y más, hoy nos acompañan Raúl Torres, diputado del Congreso de la Ciudad de México por el PAN, Sheila Franco, militante de la Cuarta Transformación, y Cintia López Castro, diputada federal por el Partido de la Revolución Institucional. Esperamos sus opiniones y sugerencias en las redes sociales de 11 Noticias Digital. Compañeras, compañero, muchísimas gracias por estar aquí en estos días lluviosos de la ciudad, pero una ciudad que nos hace vivir tan intensamente como la política. Pero en estos días, ¿no? Creo que ha estado mucho en discusión, más allá de las dirigencias, de que si tal dijo, que si tal quiere quedarse más tiempo, que si el otro, que si esto, que si acá es una coronación, esos rollos. Hay un problema en los partidos políticos, ¿no? Yo me acuerdo que mucha gente, pues, ya fuera de un partido u otro o fuera a votar por un otro candidato, no, era como, no, pues yo soy ciudadano, decían, ¿no? Y eso era como lo más bonito que alguien podía decir. Entonces, pues me gustaría empezar por acá, Cintia, que es la primera vez que nos acompañas, muchas gracias, para preguntarte, ¿tú sí crees que haya una crisis en los partidos? Gracias, es un gusto estar con todos ustedes y con mi querido amigo Raúl. Sheila, qué gusto. Y bueno, a ver, yo creo que hay una crisis de partidos en el mundo, ¿no? Okay. O sea, vemos una crisis mundial de partidos, primero porque los ciudadanos muchas veces ya no se sienten identificados con un partido político como tal, sino con movimientos, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues hoy vemos partidos mucho más nuevos en el caso de México, como Morena, como Movimiento Ciudadano, y ya no se les llama partidos, ya se les llama movimientos. Y lo vemos, estas transformaciones de partidos en el mundo, donde ya está, por ejemplo, nombres como partidos, por ejemplo, como en Podemos, ¿no? En España. O ya les cambian, ya no es el partido democrático, sino ya es, por ejemplo, este movimiento Podemos, o es, por ejemplo, la Corriente Verde, o es, ya le empiezan a poner nombres de repente innovadores a los partidos como Hagamos, Podemos, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay una crisis de partidos a nivel mundial, porque además los partidos fueron fundados para un objetivo, por ejemplo, y te voy a hablar objetivamente de todos, ¿no? Por ejemplo, el caso del PRI. El PRI, la fundación del PRI nace para gobernar, era un partido para gobernar este país, estaba hecho para ello, con sectores y organizaciones
como, por ejemplo, la CNOP, que era el sector obrero popular, estaba, por ejemplo, el movimiento territorial. O sea, los sectores del PRI era en ese momento lo que teníamos en esos pues años mediados de los 50, ¿no? 1950, 1960, donde el PRI hizo su auge en representación. ¿Qué vemos hoy en el propio PRI? Yo que llevo 21 años ya de militante, es que tenemos que cambiar los sectores. O sea, más bien hoy tenemos que abanderar universitarios, tenemos que abanderar a la comunidad LGBT, tenemos que abanderar, por ejemplo, todo el tema ambientalista. Entonces, ¿qué nos toca a los partidos hacer? Yo creo que esta renovación, y te pongo, y con eso cierro esta parte, el caso del Partido Laborista en Reino Unido. Dejó de gobernar muchos años, hoy recuperaron pues prácticamente casi 350 escaños más en el Parlamento, y pues es un partido laborista que le dio un giro. Entonces sí hay una crisis de partidos, y eso también pues llegó a México. Ay, sin duda alguna. Muy rápido, muy rápido. Sí. ¿Cuál crees que sería el objetivo actual del PRI, a diferencia de esos años? Bueno, de entrada, que sea un partido encabezado y sobre todo los mayores perfiles jóvenes. Por ejemplo, hoy que me toca ser senadora electa por la Ciudad de México, pues yo creo que he sido, o sea, seré la senadora más joven que haya tenido el PRI en la Ciudad de México. Estos cargos los tenían gente, por supuesto, con mucha experiencia, pero además era para, hay que decirlo, para los viejos, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Pues abanderar los jóvenes, las causas, por ejemplo, hoy de ciencia y tecnología, inteligencia artificial, las causas que nos aquejan hoy. Vámonos al otro lado de la mesa. Sheila, ¿tú por qué crees que en las elecciones del 2 de junio nos dejan esta idea de que a lo mejor los partidos tendrían que renovarse? No, yo creo que los partidos políticos están en constante renovación cuando son sanos, en el sentido de que, bueno, pues, a ver, la gente cambia, los tiempos cambian, y los partidos políticos son la representación de las personas como un mecanismo que tenemos para poder llegar a los espacios de toma de decisiones. A mí me parece muy bonito que reconozca el PRI que en 2024 que se tienen que abanderar causas como la universitaria, como la LGBT, pues cuando la gente toda la vida ha sido universitaria y toda la vida ha habido personas de la población LGBT y todos los aditivos que eso tenga. Digo que bueno, que por fin se dan cuenta de eso, ¿no? Y, por ejemplo, Futuro, Venezuela, ¿no? Es uno de los partidos políticos que existe, que es un partido político que acaba de incursionar, ahora que decías que tienen nombres interesantes, ¿no? Futuro, por ejemplo, que forma parte de un movimiento que es uno de los partidos que formó parte, ¿no?, de esta coalición para llevar a Maduro a la toma de poder. Pero, pues bueno, al final de cuentas vivimos en una democracia que se conforma por también partidos políticos, ¿no? También hemos tenido a candidatos independientes, por eso digo que los partidos deben de estar en constante renovación, aunque al interior de los mismos yo creo que no le han apostado a esta renovación. Digo, tenemos el caso del PRI, por ejemplo, que tiene ahí una situación muy interesante respecto a su sucesión, ¿no?, de la dirigencia nacional y al presidente haciendo cambios para poder reelegirse, el PAN en constante disputa desde el 2018 con Anaya. Bueno, hay una cosa muy interesante. Morena no me parece que sea un partido tan nuevo, bueno, en comparación con el PRI sí, y con todos, y con el resto de otros, es de los más jóvenes. Pero actualmente en México tenemos 7 partidos políticos con registro: PRI, PAN, PRD, Morena, El Verde, PT y Movimiento Ciudadano. Yo creo que vivimos en una democracia que está naciendo, porque en las letras pues siempre ha existido, pero que la gente realmente sea la que se apropie del poder, yo creo que es muy reciente. No me atrevo a decir que en 2018, pero muy reciente. Entonces creo que los partidos políticos, yo no creo que estemos en una crisis o en una situación catastrófica de los partidos políticos. Digo, no somos Estados Unidos, que tiene un sistema bipartidista, que sus
representantes populares, entre comilladamente, ni siquiera fueron electos por sus bases. Tenemos a Donald Trump, a Joe Biden, ¿no? O, por ejemplo, un sistema multipartidista, que es como el caso de México, pero como el caso de Japón, que desde 1955 sigue gobernando el mismo partido político. Pero el mundo cambia y yo creo que los partidos políticos, si les son fieles a las personas que representan, van a cambiar constantemente cómo cambia la gente a la que representan. Digo, también tenemos ahora casos en Europa o en Asia en donde ha habido candidatos, por ejemplo, municipales, que son inteligencias artificiales. Entonces, el mundo cambia, las sociedades también. Los partidos políticos, si son verdaderas aglutinaciones de las personas, deben de cambiar junto con ellas. Yo sí creo y sostengo esta idea de la crisis, ¿no? Porque por un lado vemos a gente que no, digamos, no se quería identificar durante la elección de 2024, hace unos días, hace unas semanas, meses, lo que sea, con el PRI, con el PAN y con el PRD, ¿no? Incluso la candidata que llevaban no quería que se le encontrara allí. Pero por otro lado encontramos mucha gente que quiere ser morenista porque pues a lo mejor es una puerta para una chamba, ¿no? Entonces es un universo muy extraño. Y ahí yo preguntaría, ¿tú qué crees que es lo que pasó? Porque, digo, el PRD ya no existe, el PAN y el PRI sí existen, pero ahorita, ¿cómo quedaron, no? Después de la elección hubo una cosa muy difícil de definir de quién fue la culpa. Yo creo que más allá de las culpas, Erra, hoy lo que tenemos que hablar es a quienes representamos en México. Acción Nacional, el partido más fuerte de la oposición, tiene desde hace muchos años, somos el partido más antiguo, si lo quieres ver así, desde nuestra formación, un nicho muy claro que tenemos que hablar. Nosotros tenemos que retomar el mensaje a esa clase media trabajadora, empresarial, gente joven, que hoy es justamente los que dijeron en 2 de junio, vamos todavía con el PAN. Nosotros vamos a representar a quienes votaron por nosotros, pero también vamos por ese otro 40% que no votó por nadie. ¿Por qué? Porque se desencantaron de cualquier tipo de propuesta política que pues llegó a las urnas. Hoy creo que el camino de Acción Nacional tiene que ser un camino de un rostro joven, tiene que ser un rostro que proponga en positivo. El PAN era muy bueno cuando éramos una oposición propositiva y creo que eso es algo que vamos a retomar. Decir que estemos todo el tiempo en contra no es el camino y eso la gente lo señaló. Y yo lo he dicho, yo así me he comportado como diputado y como diputado reelecto lo seguiré haciendo. Proponiendo en positivo, acompañando cuando el gobierno esté haciendo algo a favor, pero también cuando no lo esté haciendo bien, ahí vamos a estar en Acción Nacional. Eso es lo que a la gente le enamoró del PAN. Eso es lo que hizo que el PAN ganara a niveles municipales, en los estados. Y hay una identidad de qué es ser panista. Y tan es así que muchos dicen, es que el PAN es un partido viejo, es que, a ver, pero hasta hace unos, después de la elección, había memes de, yo quiero mi familia panista, ¿no? Y salía papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Y la mascota. Bueno, y era un meme, pero al mismo tiempo se hizo viral. Y muchos decían, y lo compartían, yo quiero ser un panista, yo visto como panista. Ok, no estoy diciendo que así sean todos, pero sí hay una voz muy importante de la población que Acción Nacional hoy representa y que aquí estamos sus legisladores y caras jóvenes para hablar de una manera fresca, pero de seguirle hablando a nuestro sector. Nada más quiero puntualizar algo que decía Sheila, que sí me parece importante aclararlo. Da el ejemplo que en Estados Unidos están muy lejanos de la ciudadanía. Yo creo que al contrario, yo creo que es un sistema en Estados Unidos donde los legisladores pues todos son prácticamente, van a sus distritos y hay elección cada 2 años y cada 2 años tienen que estar, si quieren reelegirse, en sus distritos, ¿no? No hay esa lejanía, sino al contrario, me parece que debemos también de tomar ejemplos como me parece 2 años muy pronto elecciones, ¿no? Pero a ver, en México que tenemos cada 3 años, en Estados Unidos cada 2, donde el hecho de que no sea un voto directo, Sheila, tal vez te referías a eso, que no hay un voto directo de la ciudadanía al candidato directo, sino que entra en este consejo, en esa parte estoy de acuerdo. Y la otra es, a ver, sí hablé de Morena y de Movimiento Ciudadano como partidos nuevos. A ver,
nuevos en que se acaban de registrar, pero están llenos de viejos, ¿no? Tal cual. A ver, nuevos, pero viejos. Al mismo tiempo, me gusta que abres esta beta porque hablamos de jóvenes, pero pues qué jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, a ver, este es un programa para... intentamos traer a políticos jóvenes, ¿no? Todo el tiempo, pero pues jóvenes ¿para qué? O sea, que traigan qué discurso, ¿no? Si es una reivindicación de lo viejo o una nueva cara o que estén proponiendo cómo, ¿no? Decías hace rato abrazar a los universitarios y abrazar, por ejemplo, los derechos de o las luchas de las comunidades LGBT, pero ¿para qué? O sea, abrazar a los universitarios ¿de qué forma? No, y ahí también yo le decía, bueno, hasta ahorita se dieron cuenta, a ver, es hasta ahorita, 2024, donde el promedio de edad del país es de 32 años, donde el promedio de edad de la Ciudad de México es de 33 años. Hace 50 años, pues el promedio no era este. Hoy, que ha existido siempre la comunidad LGBTIQ, a ver, por supuesto, pero antes no se permitía muchos derechos, no se permitía el matrimonio igualitario, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, y hoy tenemos que hablar de esos temas, tenemos que legislar de esos temas. Entonces, jóvenes, ¿por qué? A ver, yo fui una de las promotoras, junto con otra compañera de ustedes, para modificar la Constitución y lograr que los jóvenes puedan votar y ser votados a los 18 años. Éramos de los pocos países en el mundo donde donde tú votas a los 18, pero tenías que esperarte 3 años para ser votado, el cual fue mi caso. Déjame decirte que yo estaba ya de 18 años y me tuve que esperar hasta los 21 para competir. Entonces, mucha gente me decía, es que ¿por qué quieren diputados jóvenes? A ver, porque los jóvenes... a ver, nosotros está muy bien, pero los jóvenes universitarios tienen que hablar de qué problema tienen con la vivienda, tienen que hablar, hay muchísimos jóvenes que no son universitarios, que ya trabajan, que son papás muy jóvenes, hay un gran problema en este país de embarazo adolescente que hay que atacarse, se tiene que hablar de toda la agenda, de agenda sostenible, que la mayoría de los jóvenes pues ya traen ese chip, entonces sí me parece que debe de haber esta renovación generacional porque se tiene que hablar de los problemas. Ahora, yo salí de la universidad pues ya hace, no sé, tal vez 10 años o 13 años. Necesitamos un joven que recién esté en la universidad o que tal vez no pudo entrar a la universidad y terminó la preparatoria, como es el grado de escolaridad en este país, que nos venga a decir cuáles son sus problemas, qué le preocupa, y los partidos, por supuesto, tenemos que abanderar estas nuevas causas. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial se tiene que regular. El tema de... Pero ¿cómo? Si no terminamos de aprender, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? A mí me daba mucho risa ver a los legisladores hablar de inteligencia artificial. Pero voy a brincar, porque si no nos vamos a clavar en un tema que va a ser distinto, ¿no? Regreso al otro extremo de la mesa para ver también a los otros partidos, porque a lo mejor aquí tenemos la representación de los 3 más famosos actualmente, ¿no? Pero, y digamos, más representativos históricamente y todo, pero ¿dónde quedan los partidos, digamos, más pequeños, Sheila? ¿Cómo los ves? A MC, al PT y a Partido Verde, ¿no? Que... pues son ni tan rémoras. Pequeños. Ni tan rémoras. Morena Son rémoras. Yo lo Tan dije. pequeños porque, por ejemplo, en Nuevo León, pues tienen, y en Jalisco, Movimiento Ciudadano tiene gobernadores. Y no tiene alcaldías, no Entonces, tiene congreso. Creo que no es tan pequeño. Hay estados en donde el Verde y el PT o el PT son la segunda fuerza, por ejemplo, ¿no? En los congresos. Bueno, más allá de los adjetivos que se le puedan poner a los partidos políticos, yo creo que Lorenzo Córdoba, por ejemplo, en 2018 decía que actualmente tenemos un sistema de partidos plural y competitivo. Y es muy gracioso decir que estoy de acuerdo con Lorenzo Córdoba de 2018, porque sí creo que tenemos un sistema de partidos plural que se vio en el 2000, ahora en las recientes elecciones del 2024. Creo que se manejaron de formas
jugamos con las reglas del juego, ¿no? Los partidos políticos con las coaliciones, por ejemplo, al grado de que ahora la oposición está diciendo que Morena tiene una sobrerepresentación debido a cómo se comportaron las ¿Pero plural elecciones. en qué sentido? ¿En que tienen diferentes camisetas o cómo? Claro, en de que son 7 partidos políticos los que existen actualmente, hay diferentes opciones y entre estos mismos muchas veces se conjuntan para poder avanzar con fines comunes. O sea, yo estoy muy segura que a pesar de que los compañeros representan a partidos políticos que en su momento fueron en coalición, por algo deciden militar cada quien en el PAN y cada quien en el PRI, porque existe una pluralidad entre los mismos partidos. Entonces, yo creo que partiendo de ese punto, sí hay diferencias, por ejemplo, entre el Verde, entre el PT, entre Morena, entre el PAN, entre el PRI, entre el ahora afortunadamente extinto PRD. Y además competitivo, justamente por lo mismo. Y no es de a gratis que tengamos las coaliciones, no es de a gratis que tengamos a la oposición ahora decir que hay una sobrerepresentación de Morena. Pues claro, porque el sistema de partidos en México está avanzando y ha avanzado como nunca antes lo había hecho. Todavía el siglo pasado, el PRI ganaba porque era el único partido que podía competir realmente. Por eso digo que estamos, más allá de viviendo una crisis, estamos viendo una nueva etapa de los partidos políticos, de quienes representan y cómo se conforman en sí mismos al interior los partidos políticos. Una pregunta muy rapidísima. Yo no soy abogado y no entiendo tal cual las normativas que ahora están mucho en discusión, ¿no? Por este tema de la sobrerepresentación. Pero, por ejemplo, digamos, ¿no? Si de todas formas en el PAN, por ejemplo, hay una parte que es de centro derecha, y en el PRI hay muchas opciones, y en Morena hay también tantas opciones. No sé, ¿no sería más fácil, por ejemplo, que no existiera el PT y el Verde y todos estuvieran en Morena y no nos gastamos tanto en seguir teniendo muchos partidos? Digo, más allá de las posibilidades de las representaciones, ahorrarnos el tener muchos partidos, ¿no sería más fácil? ¿O qué piensas? Yo creo que valdría la pena mejor ahorrarnos todo el dinero que gastan los partidos políticos, que es parte de lo que se propuso en su momento con la iniciativa de la reforma electoral que presentó Andrés Manuel López Obrador, que incluía eliminar plurinominales, reducir el 66% de los del financiamiento de los partidos políticos, que eso representa 142 años del financiamiento de mi beca para empezar, por ejemplo. O sea, que existan, pero con menos dinero. Sí, a ver, pero aquí... Sí, perdón, Raúl. No, adelante, Raúl. No, yo agregaría que si bien, a ver, los partidos nacen por un motivo, como lo acaba de decir mi querida Cintia, pero así como estamos en los partidos, solo estamos jugando y enseñándole el dedo en la lengua a los electores, ¿eh? Porque te paso a uno al Verde para jugar, porque te paso uno para el PT, y entonces me dan las matemáticas y saco el famoso plan C, y unos lo acomodo. Aquí en la Ciudad de México, unos ganaron por Morena, ya cuando ganaron los cambiaron al Verde. Una cosa en la cual estás aprovechándote de la ley electoral. Creo que los partidos funcionan cuando hay un sistema parlamentario, donde necesitas juntar mayorías para hacer gobierno. Pero en un momento en el cual el presidencialismo mexicano es tan fuerte, no puedes tener tantos partidos rémoras y satélites, cuando realmente hay dos visiones de país. Yo sí estoy más a favor de tener lo que vimos el 2 de junio. Claro, pues sí, ganó una visión completa que era de la 4T a favor de AMLO, que era el manto protector, que esto todavía le cubrió a Claudia, nuestra próxima presidenta, y cual reconozco, pero también hay un bloque que dice eso no me gustó. Y así funciona el mundo, tampoco hay que rompernos la cabeza, ¿eh? Creo que lo que sí tenemos que analizar es cómo desde estos partidos que suponen el manto protector, pues juegan con la ley electoral, se persignan por un lado y dicen que no son, pero por el otro, que me digan por favor alguien de Morena, ¿en qué tiene algo igual Fernández Noroña, a quien respeto como legislador, con el Niño Verde, a quien también respeto, y con alguien como Citlali, a quien también respeto de Morena? Si me dicen que hay algo en común en esos tres personajes famosos, el plan C, con un liderazgo, entonces pues te podría decir que hay algo en conjunto. Pero entonces problema hacia el poder. Entonces, fusionar a todo lo que fue la Marea Rosa y fusionar a todo lo que era, sigamos haciendo historia.
No, digo, pero les quitamos la etiqueta, les ponemos otro nombre. El Partido Verde y... Pero es bueno, no verde. distinto. A ver. Un color de uno Pero a y ver, el otro lo que dice otro. Raúl, o sea, lo que dice Raúl tiene mucha valía porque, a ver, en el caso del Partido Verde, como que nada más se pega a lo que hay, ¿no? O sea, estuvo mucho tiempo en el, cuando éramos Es el No se partido, con el que, pan. es el No con partido el pan. que más Sí, presidencias con ha el pan. ganado. Y Pero luego denme cuando chance, gobernó denme el PRI chance. aquí. Porque está muy padre, me encanta lo que estamos diciendo todos aquí en esta mesa, pero también me gusta escuchar a todas las personas que andan por allá y que nos siguen en redes y que nos siguen desde la calle. Y Valeria fue a hablar con ellos, vamos a ver qué nos dijeron. A ver. ¿Cómo estás, mi Ezra? Una vez más salimos aquí a las calles a preguntarle a la gente qué opina, y es que como nosotros vimos y fuimos testigos, las elecciones pasadas no fueron como de tan gran rendimiento, así que salimos a la calle a preguntar si realmente creen que existe una crisis en los partidos. Vamos a ver qué nos dicen. En este caso, como el PRI no acepta que ganó Morena, o sea, por eso están atacando mucho al partido de Morena. En consecuencias, años pasados, ellos tenían recarga de diputados y senadores y no decían protestas a que estaban muy recargados de senadores y diputados. Y ahorita que está recargado Morena de diputados y senadores, están en contra de ellos por lo mismo de que no aceptan que ha ganado el partido de Morena. Yo creo que los partidos políticos, como la política en sí, lleva en crisis ya mucho tiempo. Solo son como un reflejo del caos social en el que nos encontramos. O sea, no creo que ninguno esté siendo ético o como tenga la búsqueda legítima que tal vez tenían en algún momento. No sé, cuando escucho hablar a personas más adultas que vivieron como otras épocas del PRI o del mismo PAN, como que, pues no sé, hablan tal vez como de una nostalgia, una memoria en donde la política tenía tal vez principios. Pero ahora todo está como muy diluido y distorsionado, siento yo. Pues sí, de alguna forma sí lo considero, ya que pues toda la diversidad que ha habido de cambios en los partidos pues ha hecho como hincapié en esto. Pues en estos partidos como el PRD sí, el PRI igual y el PAN por supuesto. Y es precisamente porque siempre han sido corruptos, ¿sí? Y a eso se debe que ahora que fueron descubiertos ahora este nuevo gobierno, pues ahora ya no ven por dónde escaparse, pues, porque ya están atrapados a través de las noticias que da el presidente. Sí, esa crisis ya hizo una gran crisis en todos los partidos. Esto ya se viene manejando de sexenios atrás. Actualmente ya ahorita no hay un partido confiable. Todos los partidos están como siempre lo han hecho, por negocio, por ganancias, por tratar de sacar ventaja. Y el único perjudicado es el pueblo. Mi Ezra, pues eso fue lo que nos dijo la gente, pero mejor que nos digan los expertos qué opinan. Regresamos al estudio del Desfiladero. Pues muchísimas gracias, Vale, y muchísimas gracias a todas ustedes que nos contestan ahí diciendo lo que piensan y que a veces me hacen confirmar, o bueno, a veces siempre me confirman eso que dice el presidente de que la gente sí está muy politizada, sí están muy enteradas las personas. Y a mí me gustaría recuperar eso que decía la señora que estaba al inicio, que si al PRI no le gusta ahora que Morena tiene una mayoría, pero cuando ellos la tenían, pues ahí sí le gustaba, ¿no? ¿Eso es una doble vista o es que, digamos, las leyes han cambiado? O a lo mejor los priistas de ahora, pues no estarían de acuerdo con que todo el poder lo tuviera el PRI. A ver, el PRI, debo decir, algo muy bonito del PRI que hay que rescatar es el nombre, ¿no? Es Partido Revolucionario Institucional. Y algo muy padre que tenemos los priistas es esta formación política, institucionalidad, profesionalización. O sea, un priista siempre va a respetar al gobierno, siempre va a respetar las instituciones, siempre va a respetar, podremos pelear adentro, bueno, ahorita ya ha habido movimientos, pero al final siempre somos institucionales. Entonces, ¿qué te quiero decir? Nosotros respetamos lo que Morena ganó en las urnas. Lo que nosotros no respetamos es, por ejemplo,
que quieran ahora me parece que es el 22 de agosto, cuando salen ya las constancias de mayoría de los candidatos, diputados y senadores electos por representación, y creemos que no están siendo imparciales en la repartición de los escaños. No nos gusta que están avasallando, quitando a las instituciones, queriéndole meter mano al INE, queriendo meterle la mano al Poder Judicial, queriendo desaparecer el INAI, porque entonces nos parece, ahora que está y que todos los mexicanos estamos mucho más familiarizados con Venezuela, que nos acercamos a un país como Venezuela, donde hay elecciones, no se respeta la democracia porque no hay instituciones. Entonces, los priistas respetamos. Nosotros, el que gana, gana y el que pierde, pierde, ¿eh? Y lo pueden ver ahora. Nosotros respetamos a quien haya ganado o a quien haya perdido. Lo que nosotros no respetamos es que Morena quiera obtener una mayoría absoluta, por ejemplo, en el Senado, buscando hacer un mal uso de la representación. Y por otra parte, que tengamos un instituto, a ver, esta semana ahí va a haber un foro donde iba a estar José Woldenberg en el INE y se canceló porque al gobierno no le pareció. Pero entonces, eso lo convocaba el INE. Lo convocaba diversas organizaciones donde la sede iba a ser el INE. Entonces, a ver... Entonces, ¿cómo fue el gobierno? Sí, el gobierno mandó pedir a la presidenta del INE que no prestara las instalaciones. Eso es lo que estamos en contra. O sea, nosotros estamos en contra del autoritarismo, de la falta de democracia, de que quieran meterle mano a las instituciones. Eso es lo que nos molesta. Eso es lo que nosotros decimos no. Si ellos ganan, pues claro, y aprendemos la lección, y también hay que escuchar qué fue lo que nos faltó. Hay que estar más cerca de la gente, tener mucho más sensibilidad social. Yo creo que eso es algo que nos llevamos de lección. Pero también usar las instituciones para beneficio de ellos, o poner a la hermana de ministra nada más porque va a estar a mi favor, eso es lo que estamos en contra. Muy rapidísimo, muy rapidísimo. ¿Cómo es este respeto a la institucionalidad dentro, o cómo lo ven los priistas en este momento con, digamos, estos cambios que han dicho que ha hecho Alito Moreno a la normatividad del mismo partido? Para contestar tu pregunta, primero te voy a hacer una aclaración. Un priista, si tú analizas los discursos de los, por ejemplo, hoy 70 legisladores de oposición del PRI, vas a ver que ninguno ataca al presidente por su nombre. Siempre es el presidente y siempre se respeta por una institución. Aunque estés en contra, aunque no te guste, uno se dirige, la presidenta, el presidente, el jefe de gobierno. O sea, siempre hay un respeto a las instituciones y eso es una formación que te da el PRI. Ahora, en lo que está pasando hoy en el PRI, bueno, a ver, Morena también en su momento cambió parte de sus estatutos aún habiendo un proceso electoral. Lo que no te permite la ley es que tú cambies las reglas cuando va a haber una elección. Es decir, que vayas a decir, ahora no va a haber el 50% de mujeres, sino el 40%. Pues no se puede porque estás a punto de tener una elección. Pero los partidos pueden reformar sus estatutos. Si les gusta o no, bueno, pues es mera competencia de los militantes. Pero pues es decisión de los partidos hacer sus debidas reformas. Raúl, ¿tenemos una nostalgia de cómo era el partidismo antes? Más allá de cómo era el partidismo, lo que sí creo que hay es una nostalgia de cómo se gobernaba económicamente bien en los gobiernos del PAN, principalmente de Felipe Calderón y Vicente Fox, ¿no? Donde se compara el crecimiento de esas instituciones que, como comenta nuestra querida diputada Cintia, esas instituciones que venían ahí, que alcanzaron una madurez plena con el cambio de gobierno con Vicente Fox, ¿no? De crear lo que era el IFAI, luego el INAI, y ahora querer destruir la transparencia. O sea, ningún país serio quita instituciones de transparencia, ¿eh? Ninguno. Y más con escándalos tan grandes como Segalmex, que parece que no pasa. Pero, por ejemplo, es que la gente nos preguntaba, o decían eso, sí, de que, a ver, es que yo sí extraño poder sentir que, o decir, no, pues el PAN es de derecha. O claro, y lo somos, y hay que decirlo. El PRI es como los cañones de la revolución extraviados. El país también, a ver, yo creo que también algo en este tema de partidos, luego andamos de queda bien en todos lados. Y eso es algo que también el electorado nos ha castigado. Nosotros en la Acción Nacional tenemos principios muy contundentes que hacen que nuestro electorado sea fiel desde nuestra fundación. ¿Se le puede quedar bien a todos?
No, o sea, la familia pero es que tradicional y a ni los que siquiera piden los te puedo derechos apostar que si tú no sé LGBTIQ+. cuántos hermanos o hermanas tengas, pero te puedo apostar que una cena de familia, no todos quieren cenar lo mismo y se vale no cenar lo mismo. Pero aquí lo importante es cómo lo vas a proponer para que salga bien. Para que decir, bueno, hoy no me tocó cenar sopa y vamos a cenar pasta, ¿no? Pero vamos a ir en la misma lógica, estamos en casa. Pero no llega yo y el hermano te tira el plato. Eso es lo que hace Morena, te tira las cosas de la mesa. Cuando te ha costado mucho llevarlas a casa. Entiendo eso, pero la cosa es que no es solamente una cena, ¿no? Yo hacía esta comparación, ¿no? De estar a favor o a abrazar, ¿no? Las ideas de quienes acompañan a la familia tradicional y los valores conservadores, pero al mismo tiempo darle una respuesta a la comunidad que pide más derechos para las comunidades LGBTIQ+. ¿Se puede hacer eso mismo o hay que tomar una definición? Es que nosotros nunca vamos a estar contra los derechos. Por supuesto que no, estamos a favor de la persona. Así lo dice, la dignidad de la persona humana. Y para mí eres igual de digno, digna o digne, ¿no? Prácticamente si eres una persona y un ciudadano. A mí no me importa lo que hagas de verdad con tu intimidad en tu casa. Eso eres tú y tu persona y tu pareja. Pero a mí lo que me importa es que tengas seguridad, que puedas tengas un desarrollo económico pleno, que tengas educación, que puedas trascender, que puedas llegar a una nueva clase social y escalar. No que todo el tiempo te estén dando el pescado y que no aprendas a pescar. Hoy lo que queremos en México debe ser el otro lado de México. Es, ¿por qué los mexicanos, cuando vamos a otro lado, nos cambiamos el chip? Yo que represento a los mexicanos en el extranjero, muchos pueden ser de izquierda, pero somos muy felices en los Estados Unidos, el país más capitalista que no te regala nada. Bueno, ese yo creo que es Chile. Pero a mí siempre me da el síndrome del jamaicón cuando estoy fuera. No sé si pienso mucho en los partidos de nuestro país, intento no pensar en ellos. Sheila, el presidente marcó al PRIAN con la marca de Harry Potter prácticamente, ¿no? Imposible de no verlos, o de verlos bien. Digo, no menciono al PRD, que fue el que menos marcó, pero ese desapareció solito. Aunque vienen de ahí, cabe decir. Sí. ¿Cómo? Sí, el presidente actual López Obrador militó en el PRI, claro. Ebrard militó en el PRI y la mayoría de los que hoy están en Morena militaban en el PRI. No, de hecho, es la Y corriente. en ese viejo PRI que hasta los priistas más nuevos te dicen, de eso ofrecemos disculpas. Porque también el PRI lo ha reconocido, pero no es ese priismo que sí estaba muy bien educado, pero le tocaba a Sheila. Bueno, me parece un argumento muy divertido ese de que de una persona priista diciendo que el presidente militó en el PRI. Rápido, la acotación de que yo creo que está chida la nueva forma de conducir la materia económica cuando tenemos 100,000 pobres menos al mes. No lo digo yo, lo dice el Coneval, y pues ustedes que respetan las instituciones, pues respetemos las cifras que da el Coneval. Respecto a lo que dices del presidente y que los marcó, más bien yo creo que al PRI y al PAN y en general a la oposición le caló mucho el triunfo del 2018. Estoy muy segura de eso. Le escaló porque por primera vez no se ve esta figura presidencial a la que estábamos acostumbrados y por eso es muy fácil seguir diciendo que existe un presidencialismo. Si existiera, yo creo que hubiera pasado sin ningún problema la reforma que se propuso, la reforma electoral, que se hubieran hecho todos los cambios constitucionales que no se pudieron hacer en estos 6 años y que por eso las personas nos aglutinamos en 2024 y decidimos votar por ese plan C. Ese plan C que representa una reforma electoral, una reforma judicial, una reforma para desaparecer los organismos que son gastos onerosos para el erario público. Y yo sé que a la oposición le sorprende, y yo sé que la oposición sigue inaudita y sin creerlo, pero realmente las personas que votamos por ese proyecto político, votamos sabiendo por lo que votábamos. Y yo creo que es muy déspota, incluso grosero e irrespetuoso pensar que la población que salimos a votar por la mayoría de Morena o por la mayoría de la coalición Sigamos Haciendo Historia, votamos con desconocimiento, porque sabíamos de forma muy clara qué es por lo que estábamos votando ese día en las urnas, porque hay mucha cercanía con el partido político, teníamos a los candidatos, a las candidatas 24/7 en las calles informando sus propuestas, informando el plan C que se empujó a nivel nacional y que representa todo esto.
Por eso digo que yo creo que más allá de que el presidente los marcara, ellos solitos, la oposición se dio cuenta que su propuesta política, y por eso digo que los partidos políticos, más allá de que se renueve el sistema de partidos, deben de renovarse constantemente al interior, y qué bueno que se dieron cuenta que su propuesta política ya no es vigente. Perdón, pero se nos acaba el tiempo. Nada más una cosa, deberían de hacerle una encuesta a todos los legisladores de Morena a ver si sí saben qué es el plan C, porque yo nunca he visto que ahora no les voy a dar un minuto a cada quien para que ya como militantes, no solamente como diputados, como gente que ya está metido, bla, 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 ¿qué esperarían de estos cambios que deben tener sus dirigencias, que deben tener sus partidos? Un minuto contado para cada uno. Empezamos con Cintia. ¿Qué esperas del PRI? ¿Qué esperas del PAN? Y terminamos con Sheila. Bueno, yo espero y además seré parte y pondré todo de mi parte para construir un PRI, que la gente vuelva a confiar en nosotros, que nos den la oportunidad, que ya no nos juzguen por esos malos ejemplos del pasado, sino que vean estas nuevas generaciones, como en mi caso, que somos gente de manos limpias, de trabajo, que nos hemos preparado. Y bueno, lo que esperamos es volver a estar cerca de la gente, no repetir los errores que cometimos y que nos den la oportunidad a estas nuevas generaciones de poder demostrar por qué servimos, por qué tenemos esa vocación de servicio, por qué queremos servirle a la gente. Perfecto, Raúl. Desde Acción Nacional, por supuesto que es retomar nuestros principios. No podemos alejar de nuestra base. Hoy desde Acción Nacional también con rostros nuevos. Y yo lo he dicho, creo que Jorge Romero será el presidente nacional del PAN, que logre llevar esto, ¿no? Darle la fuerza política que tiene, pero también adaptarnos a nuevos rostros, a nuevas ideas de hacer política dentro del centro derecha, por supuesto, pero hablar de tecnología, hablar de blockchain, hablar de transparencia, pero con el uso de lo que es la agenda internacional y hacia dónde va México y el mundo. A eso es a donde vamos a estar en Acción Nacional, a decir, por supuesto, en positivo, lo que queremos proponer para el país y para la Ciudad de México. Pero sobre todo, que se confíen que en Acción Nacional los que votaron por nosotros van a estar bien representados. Pero vamos también por esos 40% que no se sintió cómodo con ninguna opción y que vean que en Acción Nacional hay caras nuevas, hay caras limpias, habemos legisladores y legisladoras que alzamos la voz y que lo hacemos por el bien del país y del futuro de los que vienen atrás. Sheila. En días recientes se hablaba de la sucesión al interior de Morena y sonaban dos nombres muy fuertes, ¿no? El de Luisa María Alcalde y el de Citlali Hernández. Y con mucha altura de miras se decidió que se iba a apoyar. La compañera Citlali, que era una de las que también sonaban más fuertes, decidió bajarse de la contienda para tener una transición tersa. Eso es el proyecto de Morena. Y ese es el proyecto por el cual votaron casi 40 millones de personas. Y para mí es un orgullo militar en este lado de la historia. Y yo espero que este cambio que se venga sea terso, sea ameno, sea de la mano de la militancia y siempre, siempre, siempre escuchando al pueblo de México. Sheila, Raúl, Cintia, muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que no es fácil ver pues nuestros problemas, pero bueno, siempre es bueno. A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en El Desfiladero.